El día de hoy vamos a dar inicio a la presentación de la conferencista que hoy nos acompaña. Ella es la doctora Ivana Frasquet, es profesora titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia, y ella es doctora por la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana en España. Muchas gracias, Ivana, por estar con nosotros. Quiero decirles que siempre que hay oportunidad y que viene a México, la doctora Ivana nos busca para estar con nosotros en la facultad. Así que pues ya está en parte de su casa porque continuamente la tenemos por aquí, ya algunos de ustedes la conocerán. Ha realizado varios trabajos y estancias de investigación en México y sobre México. Entre sus investigaciones y sus libros publicados se encuentran Sociabilidad, Cultura y Ocio en Valencia, en la Valencia revolucionaria de 1834-1843, Las caras del águila, del liberalismo gaditano a la República Mexicana, a la República Federal Mexicana, 1820-1824. Es editora fue editora de Bastillas, Centros y Blasones, la Independencia de Iberoamericana, una edición que se hizo en el año 2006. Los colores de la independencia iberoamericanas, el liberalismo, etnia, raza, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 2009, y de otra multitud de libros que ojalá ustedes tengan tiempo de buscar en el internet y que vean cuál es el perfil de la doctora Ivana. El día de hoy ella va a reflexionar y compartir con nosotros su reflexión sobre una pregunta de investigación que le ha inquietado en los últimos años, que tiene que ver con el título que le pone a la conferencia, y se pregunta: ¿ingratitud o injusticia? La independencia de América en el trienio liberal. Debo decirles que en el contexto de la conmemoración de la independencia, pues este año va a haber, y de la Federación de 1820, va a haber una serie de actividades en México, en América. Así que va a ser frecuente que tengamos algunos de los conferencistas que se están reuniendo en diferentes partes del país y que vienen y nos visitan de otros países, y que siempre que sepamos que están por aquí en alguna universidad o en alguna institución de educación superior, aprovecharemos la oportunidad para invitarlos. Bienvenida, Ivana, a esta casa que te recibe como su casa. Y pues no me queda otra cosa que darte la palabra. Gracias por venir y por siempre tomarnos en consideración cuando vienes a México. Gracias, muchas. ¿Se oye? Tengo que acercarlo un poco más. Bien, muchas gracias a la doctora Teresa Cortés y obviamente a la Facultad de Historia de esta universidad, de la Universidad Michoacana, porque, como bien dice, siempre que vengo por México y tengo ganas de venir a visitar a los colegas y a los amigos que aquí tengo, pues siempre me dan la oportunidad de poder estar con ustedes y ir contándoles pues, mis avances en la investigación y mis nuevas inquietudes y mis nuevas investigaciones que voy elaborando. Creo que fue hace como año y medio más o menos que estuve por acá, y en aquel entonces pues les estuve contando acerca de mis investigaciones sobre el contexto de los años 20 del siglo XIX en Europa y en relación con lo que estaba pasando en América, y ahí he seguido profundizando en ese tema, y por lo tanto lo que les traigo un poco hoy es los avances, ¿no?, o la continuación casi de aquella conferencia que di hace año y medio, pero más centrado en el contexto o en el escenario, digamos, de la península ibérica.
Quisiera empezar aclarando un poco, dando unas pinceladas del contexto de lo que voy a hablar, porque, bueno, ustedes como estudiantes de historia de aquí en México no tienen por qué conocer, digamos, las especificaciones o las cronologías que los historiadores españoles pues les damos a nuestro siglo XIX. Entonces, esto del trienio liberal, pues seguramente, así dicho, no les diga nada, ¿no? No sepan de qué trienio estamos hablando, pero para aclarárselo, pues se trata de los años entre 1820 y 1823, en los que en España, en la monarquía española, se volvió a poner en práctica la primera constitución que se había elaborado unos años atrás, esa constitución de 1812, y que nosotros conocemos como la Constitución de Cádiz, porque fue allí donde se sancionó, y por lo tanto, después de unos años en los que el rey de España, que entonces era Fernando VII, había regresado a una represión de corte absolutista, en 1820 hay un levantamiento revolucionario, un levantamiento liberal, que acaba triunfando y que inicia de nuevo la Constitución de 1812, es decir, la puesta en planta de este nuevo sistema constitucional, una vez más, y por eso a esos años, que después sabemos que fue un trienio, en realidad fue un poco más de un trienio, porque fue casi hasta finales de 1823, siendo estrictos deberían ser 4 años y no 3, pero a eso es a lo que nosotros llamamos el trienio liberal. Y obviamente está de más que diga que como historiadores le ponemos nombre y etiquetas prácticamente a todo lo que se nos ocurre, pero que nadie, ningún papel, ninguna persona en esos años hablaba del trienio. Esto que estoy diciendo es una obviedad, pero a veces hay que tenerlo en cuenta. Es decir, solo cuando terminó el trienio se supo que habían sido 3 años de constitucionalismo, y solo a posteriori es que fueron capaces de poner esa etiqueta, ¿no? Y esto es un poco también para los estudiantes que están aquí presentes, que tengamos todos en cuenta siempre que no podemos hacer historia desde la ilusión retrospectiva, ¿no? De construir pensando que en aquella época todo el mundo hablaba del trienio liberal, porque eso no era así. Bueno, lo que me interesa a mí de los años 20, esto se está como acabando, ¿verdad? No sé si son las pilas. Ok, tal vez mejor así. Bueno, esos años 20, esos primeros años 20 del siglo XIX, a mí siempre me han interesado mucho porque conectan con una parte también muy importante de la historia de México, es decir, también de la configuración de ese primer Estado mexicano a partir de la independencia y de los primeros pasos de ese Estado que luego sería a partir del 24 la República Federal. Entonces mi preocupación siempre ha ido viendo qué estaba pasando a los dos lados del Atlántico, ¿no? Cómo se podían ir influyendo lo que estaba pasando en España con lo que estaba pasando en México, y cómo una propuesta, como va a ser la propuesta constitucional de esos años del trienio, acabó por no funcionar en México y por no permitir, digamos, el nacimiento de México a la vida constitucional de la mano de estar integrado en la monarquía española, sino a partir de la ruptura que supuso la independencia. Y de alguna manera voy a explicar algunos acontecimientos que sucedieron en esa España de 1820 a 1823 para entender por qué finalmente se produjo la independencia. Bien, la cuestión ha sido que la historiografía española que se ha dedicado a estos años, desde hace mucho tiempo, nunca había reparado en la importancia que los temas de América tuvieron también para la propia configuración de la monarquía española como un Estado constitucional. Y de hecho, si ustedes leen los clásicos del trienio, pues se van a encontrar con que esos autores están diciendo que el tema americano pues, no importaba nada, que nadie lo tenía presente, que el gobierno y las cortes de los años del trienio tenían demasiados temas en la agenda como para estar preocupándose por lo que estaba pasando en América, y que bueno, pues allí había una guerra independiente y ya no había nada que hacer. Todo esto fue cuestionado por el profesor Alberto Gil Novales ya hace tiempo, a finales de los años 70,
en el que el profesor decía que eso no era para nada así, que hubo mucho interés por América durante estos años y de alguna manera yo he confirmado y he corroborado con mis investigaciones que efectivamente no solo hubo interés por lo que estaba pasando en América en esos años en España, sino que esa cuestión americana fue fundamental para la resolución de esa crisis que acabó con una España que volvía a un sistema absolutista en 1823 por un segundo golpe de Estado del rey ayudado por las potencias europeas, mientras en América la mayoría de sus estados caminaban hacia una independencia que acabaría configurando sus nuevas repúblicas constitucionales, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que a mí me interesaba explicar. Bueno, en estos años 20, aunque a ustedes les parezca sorprendente, pues cuando se produce el estallido revolucionario y se vuelve a implantar la Constitución de 1812, el rey Fernando VII va a verse obligado por primera vez a jurar la Constitución. Nunca lo había hecho en el periodo anterior, porque en 1812, como ustedes saben, estaba, voy a decir, secuestrado, entre comillas, allá en Valensay, haciendo sus fiestas y cazando venados, y como estaba secuestrado, pues no podría haber jurado la Constitución, y cuando regresa a España en el año 14 para jurarla es cuando da el golpe de Estado y nunca llega a hacerlo. Así que en 1820, 8 años después de la sanción de la Constitución, el rey se ve obligado a jurar esa Constitución, y aunque les parezca sorprendente, va a ser Fernando VII quien va a marcar la pauta desde el principio de cómo tratar el tema americano en esos años. Y digo que la va a marcar porque se va a adelantar a lo que va a ser la postura, ¿no? o las prácticas de las Cortes que se van a reunir en Madrid a partir de julio del año 20. Fernando VII jura la Constitución en marzo, aquí los tiempos son importantes, y en la primera proclama de finales de marzo de 1820 es cuando el rey, es una proclama a los habitantes de ultramar, a todos sus súbditos americanos. En esa proclama el rey ya establece lo que va a ser la versión oficial del gobierno de España, tanto del Consejo de Ministros como del propio monarca, sobre la cuestión americana. Y esa versión oficial refiere a que la Constitución es, digamos, la que garantiza los derechos y libertades de todos los habitantes del imperio, es decir, de todos los habitantes de la monarquía, y es la que todo el mundo debe abrazar, jurar y someterse a ella para encontrar esa felicidad, ¿no? Y esa ciudadanía. Es decir, la Constitución como bálsamo reparador de todas las injusticias pasadas, de todas las guerras pasadas, como elemento que va a volver a unir, ¿no? A esos súbditos americanos a la monarquía, y que por lo tanto habrá un olvido y una búsqueda del alto el fuego de la guerra si los americanos se avienen a someterse al mandato constitucional. Bueno, Fernando VII además establece, como bien monarca armígero que era, ¿no? Establece que si los ciudadanos americanos no se avienen a quedar bajo la Constitución española, pues entonces la guerra seguiría. Es decir, no va a haber, en principio, al menos por parte del rey, ninguna propuesta, digamos, de solución pactada a este conflicto. Y esa versión oficial es la que va a seguir también el Consejo de Estado, que es un órgano que asesora al rey, con una serie de consejeros que le dan sus consejos, sus informes, y la Junta Provisional que se organiza en Madrid cuando estalla la revolución, ¿no? Hasta que se reúnan las Cortes. Entonces, fíjense ustedes que desde marzo del 20 hasta julio del 20, todos esos meses, no hay poder legislativo, no se han reunido las Cortes, es decir, no hay poder de la nación, y lo que hay es un ejecutivo, un monarca, que gobierna con
la Junta Provisional y con sus consejeros de Estado, lo cual le da tiempo en esos 4 meses prácticamente de establecer ya cuál va a ser la pauta para con la cuestión americana. Y eso va a ser muy difícil de cambiar después por los diputados de las Cortes. Aunque lo van a intentar, pero va a ser bien complicado, ¿no? Porque ya el rey ha establecido esa fórmula oficial que, como digo, es la amnistía, la búsqueda de la conciliación, siempre y cuando los americanos se avengan a jurar la Constitución. Bueno, a toda esta política negociadora que va a iniciar Fernando VII, en los papeles oficiales de la época se le llamó la pacificación de América. Un nombre bastante, voy a decir, bastante poco acertado en esa política conciliadora, porque esa pacificación no tenía ningunos visos de negociación, es decir, era que los americanos se sometieran a la Constitución y por lo tanto tuvieran a bien acabar la guerra, y si no, se continuaría con la lucha armada. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque claro, desde la posición de los americanos, muchos de los que van a llegar también a las Cortes y de los territorios que en esta fecha, recuerden, todavía no se han insurreccionado, 1820, y son los 2 grandes y más antiguos virreinatos, ex-virreinatos, la Nueva España y el Perú, en 1820, les queda poco, pero todavía están tranquilos, todavía no ha estallado, digamos, la independencia. América y la solución a ese conflicto debe resolverse dentro del marco constitucional. Y eso para los liberales americanos es importante, porque que en España haya una monarquía constitucional y no haya una monarquía absolutista cambia mucho, ¿no?, el contexto. Los americanos liberales realmente pensaron que en la España constitucional sería mucho más fácil y era el momento oportuno para poder conseguir esa negociación de su autogobierno y su autonomía, ¿no? Es decir, si el gobierno del trienio de esa época constitucional iba a ser distinto a lo que había hecho Fernando VII hasta entonces, ¿no? Bueno, claro, todo esto va a suponer que, a pesar de que la versión oficial sea la pacificación de América, lo pongo entre comillas porque me resulta un nombre realmente bastante chocante, para que se hagan una idea, esa pacificación destinaba un 0,2% del presupuesto de la monarquía al ministro de ultramar, es decir, al ministerio encargado de los asuntos americanos, y un 50,6% de todo el presupuesto de la monarquía al Ministerio de la Guerra, que entonces se llamaba así, ¿no? Se llamaba Ministerio de la Guerra, precisamente por lo que todos ustedes saben. Entonces, claro, difícil iba a haber la conciliación cuando los recursos estaban así distribuidos, ¿no? En esta primera etapa negociadora del año 20, los diputados americanos que se eligen en Madrid, hay una elección de diputados por América, que van a ser diputados suplentes hasta que se puedan hacer las elecciones aquí en los territorios americanos, están a favor de esa política de pacificación o de conciliación, ¿no? Consideran que es el momento para negociar dentro del marco constitucional mayor autogobierno, mayor autonomía, y lo van a intentar, como ustedes saben, con la ampliación del número de diputaciones provinciales y de ayuntamientos constitucionales, que ustedes saben son los órganos de poder local y de poder provincial que ofrecen mayor capacidad de gestión de los recursos autónomamente. Claro, eso en los territorios que no estaban en guerra podría ser que hubiese funcionado, pero si ustedes piensan, prácticamente en toda Sudamérica la guerra estaba en marcha. Venezuela, la Nueva Granada, el Río de la Plata y el sur del Perú, todo esto estaba en armas en 1820, con lo cual aún así se intentaron aplicar las políticas constitucionales de organización de ayuntamientos, porque, como ustedes sabrán, pues en algunas de esas zonas sí que se intenta, a pesar de la guerra, llevar a cabo la reunión de estos órganos. Bien. Paralelamente a estas cuestiones que están sucediendo en Madrid y en la organización de las Cortes,
la política exterior, voy a decir, la política diplomática de la monarquía española había ido por otros derroteros, ¿no? Fernando VII, antes de 1816, y por eso me remonto un poco más atrás, no quería la ayuda de las potencias extranjeras. Recuerden que en el año 16 los portugueses desde Brasil invaden militarmente lo que se llama la Banda Oriental, que es el actual estado del Uruguay, la Banda Oriental del Río de la Plata. Ante esa invasión militar, Fernando VII primero no va a querer que las potencias europeas se inmiscuyan en los asuntos internos de la monarquía española, pero al final va a tener que solicitar ayuda, y la solicita a los británicos, a Gran Bretaña, para que intenten mediar con las potencias europeas para que no apoyen a Portugal en este sentido. Cuando esto sucede, Gran Bretaña, que se mueve en el difícil equilibrio de mantener el status quo internacional, de tener buenas relaciones con las monarquías europeas, aunque no esté de acuerdo o no participe de esos gobiernos absolutistas, y al mismo tiempo preservar sus intereses comerciales y económicos en América, que era lo que más le interesaba, pues en los congresos que se organizan en Europa, en el Congreso de Aquisgrán, que se reúne en 1818, ahí va a haber un rechazo, digamos, a que España participe en ese congreso para solicitar la ayuda europea. Es decir, los británicos bloquean a Fernando VII la posibilidad de que él siga ejerciendo su influencia como monarca absoluto en América con la ayuda de las potencias europeas. Pues pueden ustedes imaginar cómo le sienta esto a Fernando VII, que no era un rey que tenía fama de ser demasiado conciliador. Entonces, lo que hace Fernando VII es se enfada con los británicos y empieza a organizar la expedición en 1819 para invadir el Río de la Plata. Esa expedición es la que se levanta en armas el 1 de enero de 1820, dando lugar a la revolución y a la nueva sistema constitucional, ¿no? Es decir, por eso he querido hacer digamos, ir un poco hacia atrás, este flashback, para que vayan entendiendo. ¿Qué pasa con los británicos? Los británicos en 1820 están gobernados por un gobierno de tendencia conservadora. Los Tories, ¿no?, son los que controlan el gobierno, y si por un lado no están de acuerdo con las monarquías absolutas de la Santa Alianza, por el otro lado tampoco están demasiado a gusto con un nuevo gobierno español que, aunque sea constitucional, ha tenido origen en una insurrección revolucionaria. Es decir, para los británicos conservadores, más o menos las ideas de los rebeldes americanos eran similares a las ideas que habían llevado a cabo la revolución en España. Entonces, no les gustaba demasiado que el origen de esas revueltas tuviese un componente tan popular, y aún les gustaba menos la Constitución de 1812, a la que consideraban que era demasiado avanzada, radical y, como ellos decían, republicana en sus planteamientos, ¿no? Y ese va a ser un punto fundamental, porque la Constitución de 1812 y su poco encaje en el contexto internacional de 1820 es lo que va a marcar la pauta de unos y de otros al respecto. Y les digo por qué. Porque la propuesta va a ser, por un lado, esa Constitución ya no es válida y los liberales radicales tienen que consentir en reformarla en una tendencia más conservadora, introducción de las dos cámaras, ¿no?, Cámara Alta, Cámara Baja, Senado y Cortes, introducción de mecanismos de control del legislativo, mayor poderes para el poder ejecutivo del monarca, es decir, convertir realmente a la Constitución en una Constitución liberal pero moderada, mientras, por otro lado, había que convencer a Fernando VII siquiera de que aceptara una Constitución, fuera cual fuera, porque obviamente al rey no le gustaba ni que fuera moderada, ni que fuera radical, ni que fuera nada, simplemente no le gustaba la idea de Constitución. Y ahí es donde América, en ese
encaje internacional va a ser la protagonista de todas las discusiones europeas, porque Francia, Prusia, Rusia, el Imperio Austrohúngaro, los italianos, los británicos, los españoles y los portugueses, en estos años van a debatir qué pasa con América y a quién le conviene más que América quede de un lado o de otro. Y eso va a ser importante, porque fíjense, no puedo entrar a detenerme en el asunto, pero Francia llevaba años gestionando la posibilidad de establecer monarquías en América. Y de hecho, llega a un acuerdo con el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1819, para mandar un monarca a América, un Borbón francés, o alguien de la familia, ¿no? En este caso el famoso príncipe de Luca. Las Provincias Unidas mandan un enviado a Francia para negociar, y todo esto se da a la luz en 1820, para estupor de los británicos, que ven como los franceses les están adelantando por la, no sé si por la izquierda o por la derecha, ¿no? Pero bueno, en algún sitio les están adelantando, y se están negociando directamente con los territorios en guerra e insurreccionados de la monarquía española para mandar un príncipe francés. Obviamente Gran Bretaña esto no lo puede consentir, y aunque prefiere la monarquía a la república, y preferiría que América se organizara en monarquías constitucionales y moderadas más que en repúblicas, se niega absolutamente a que los franceses lleven la voz cantante en este asunto. Mucho más cuando en Francia gobierna un Borbón que es pariente de Fernando VII, otro Borbón. Es decir, los británicos van a moverse y van a gestionar su intervención en esta época para impedir que haya una alianza franco-española, es decir, que el Borbón francés se alíe con su pariente español, para entre los dos acabar convirtiendo a América en un rosario de monarquías constitucionales moderadas, gobernadas y controladas por ellos. Claro, esto para el comercio británico era lo peor que podía pasar. Y en los primeros años, ahí hay que ver la actitud británica, los británicos se niegan a una intervención militar en España que pueda o bien sostener y apuntalar el régimen constitucional, o bien ayudar a Fernando VII a conseguir de nuevo su trono absoluto, que es lo que va a hacer el rey durante todo el tiempo. Desde el minuto 1 que jura la Constitución va a estar conspirando para derrotarla. Bien, todo esto que les estoy contando como un marco constitucional es importante hasta que llega el año 21. 1821 es un año fundamental, es un año de inflexión para las políticas sobre América, porque ahí se va a conocer la rebelión de la Nueva España y del Perú, y por lo tanto van a empezar a negociar y gestionar realmente qué va a pasar con los territorios americanos. Fíjense ustedes, ya habían llegado por esa época la mayoría de los diputados que habían sido elegidos en México y en Centroamérica para formar parte de las Cortes. Los mexicanos van a ser los diputados más numerosos de América en estas Cortes. De hecho, va a ser el único territorio en el que se van a realizar las elecciones y van a enviar diputados. Estamos hablando de más de 40 diputados que llegan a Madrid en 1820 y 21 para formar parte de las Cortes de la monarquía española. Y ahí van a organizar, llegan algunos otros también, por ejemplo, alguien que tendrá mucho protagonismo, que es Felipe Fermín Paúl, un diputado por Venezuela, que cuando llega a las Cortes lo primero que hace es preguntar cómo siguen las negociaciones del armisticio entre Bolívar y la monarquía española, porque se acaba el plazo y van a volver a estallar las hostilidades si no se renueva esa paz, ¿no? Bueno, a partir de ahí es cuando los diputados americanos, junto con algunos diputados liberales españoles, van a formar una comisión en las Cortes llamada la Comisión Mixta en mayo de 1821, en el que van a proponer una serie de medidas para solucionar el problema americano. Y con esto me refiero a que la propuesta del liberalismo americano y del liberalismo peninsular era organizar la monarquía de manera que pudiese mantenerse la unidad dentro del sistema constitucional, pero garantizando las posibilidades de autogobierno para los americanos. A esto es a lo que ellos llamaban el plan de monarquías americanas,
o plan de cortes, que ahora luego les contaré, y que es un plan